segunda sesión del ciclo de conferencias virtuales que os estamos ofreciendo pues gracias a Sanofi. Bien, primero de todo, pues me gustaría daros las gracias por conectaros en directo con nosotros esta tarde y decir que desde el MEPS pues estamos contentos pues con la buena acogida y la participación que está teniendo esta serie de webinars que estamos ofreciendo. Bien, hoy tenemos una sesión con dos presentaciones que van a tratar sobre diferentes aspectos de los tratamientos. Por un lado tendremos la parte hospitalaria y por otro lado el tratamiento a nivel domiciliario. Bien, deciros que durante este tiempo, pues desde que empezó esta situación de crisis sanitaria con el coronavirus, esta situación inusual que nunca se había vivido hasta entonces, pues en MPS hemos estado recibiendo muchísimas consultas sobre este tema, sobre el tema de los tratamientos, sobre todo pues el miedo al contagio, el miedo, las inquietudes, las dudas que surgen pues al tener que subir cada semana pues al hospital a ponerte el tratamiento, ¿no? Al hospital que se habían convertido en las zonas cero y bueno, el poder ofrecer pues unas mínimas garantías de seguridad y una tranquilidad, ¿no? Que esto sobre todo pues las familias y los pacientes les inquietaba mucho. En este sentido, pues creemos que es importante, es muy importante y necesario pues poder ofrecer la sesión que estamos haciendo hoy, la visión desde el punto de vista de los profesionales, una sesión donde al finalizar podréis tener tiempo para resolver vuestras dudas. Bien, dudas que, como sabéis, si veis que tenéis abajo en la parte inferior de la pantalla, veréis que hay una pestaña que pone preguntas y respuestas, ¿vale? Pues al final daremos paso a las dos presentaciones y al final tendremos un espacio para poder contestar todas estas preguntas o dudas que surjan durante las presentaciones. Bien, pues sin más voy a dar paso a la doctora Mireia del Toro, que es neuropediatra de Vall d'Hebron, que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis porque lleva muchos años siendo colaboradora y asesora de nuestra entidad. Y bien, adelante Mireia, cuando quieras puedes empezar. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Hola, pues buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Ana, yo soy Mireia del Toro, soy médico pediatra en el Hospital Vall d'Hebron y responsable de la unidad de metabólicas. Y antes de conectar la presentación, quería dar las gracias a MPS España por invitarme a participar en estas charlas y a Sanofi también por patrocinarlas. Y en concreto este es un tema que a mí me ha preocupado mucho, pues porque nuestro hospital pasó de la noche al día a ser un hospital 100% COVID, con todas las adaptaciones que tuvimos que hacer y sobre todo con el perjuicio de los pacientes habituales y sobre todo los que tienen enfermedades crónicas que tuvimos que, bueno, pues que ayudar a reconducir y a recanalizar, ¿no? Y de ahí surgió pues, nuestro interés por cómo llevar los pacientes con lisosomales, si realmente están más de riesgo, no de riesgo, cómo mejorar pues, todos sus canales. Y luego, como ya sabéis también, surgió un documento que hicimos varios médicos especialistas de España, que al final de la presentación lo revisaremos, y que fue un documento de consenso y que sobre el que supongo que al final tendremos, bueno, después de la charla de Javier, más dudas o más preguntas. Espera, sin más voy a compartir la pantalla. Esto es... Lo tenía aquí. Vale, bueno, pues ¿se ve bien la pantalla? Si no me contestáis, entiendo que sí. Vale, pues sí, espero que se vea bien la pantalla. Un poco, bueno, estos son lo que he repartido la charla en tres partes, ¿no? Una pequeña introducción para repasar de qué estamos hablando. No voy a hablar mucho del COVID porque ya lo conocemos.
La segunda parte, si realmente los pacientes con enfermedades lisosomales están en más riesgo que otros pacientes o no y por qué. Y la última, que quizá es la más importante o la que va a generar más discusión, pues qué supone esto para los tratamientos o para los pacientes que están en tratamiento. Como ya sabéis, y no hace falta que lo repita, el coronavirus, no voy a hablar de él, pero es un pequeño virus de la familia de los coronavirus, el COVID, que se transmite por gotitas o por contacto. Y lo que sí que es importante es que él penetra en las células por un receptor que es el AC2, que es el receptor de la enzima que convierte la angiotensina, y que este receptor está en todas las células del cuerpo, pero sobre todo está en los pulmones, está en el riñón y el corazón, ¿no? Y por eso son los pulmones, que están en mucha más concentración, luego riñón y corazón, los órganos que se van a lesionar más cuando hay una infección por el virus. Normalmente los síntomas, en la forma más habitual, repito, la forma más habitual es la típica forma de gripe, que cuando empezó la epidemia pensábamos todos, esto es como una gripe y no pasa nada, luego hemos visto que no es tan así, pero la mayor parte de los pacientes que sufren un COVID lo sufren con la forma pues, tipo gripe, que decimos, ¿no? Que es esta de la fiebre, la tos, la fatiga, los dolores musculares. Estos son los porcentajes de una primera publicación que hubo en una revista de mucho impacto en medicina cuando los 1000 primeros pacientes en China fueron descritos, pero a día de hoy más o menos los porcentajes son muy parecidos. Después hemos aprendido que además de esto pues se puede perder el olfato, pueden aparecer unas lesiones cutáneas, unos sabañones, una serie de otros síntomas en estas formas leves o leves moderadas, pero en general los síntomas más frecuentes de COVID siguen siendo la fiebre, la tos y la fatiga. Y que no son, evidentemente no son los que nos preocupan a nosotros, pero estos siguen siendo los más frecuentes, ¿no? En cambio, cuando tenemos un caso grave de infección por COVID, lo primero que aparece es la neumonía, y la neumonía puede evolucionar a un síndrome de distrés respiratorio de adulto, que es un problema pulmonar muy grave y que es debido a mecanismos sobre todo inflamatorios. Puede aparecer la afectación cardíaca, la afectación renal o la afectación neurológica. Y estas afectaciones ya no son tan directamente por el virus, sino que son sobre todo por fenómenos inflamatorios que se empiezan a desencadenar y que se descontrolan enseguida, y por unas alteraciones de la coagulación que hacen que haya muchísimo más riesgo de trombosis. Y por esto se ha visto que la lesión renal es muchas veces en forma de microtrombos, y la lesión neurológica también, es por pequeños trombos, pequeños o grandes, a nivel del sistema nervioso. ¿Quiénes tienen más riesgo? Esto ya lo sabemos, los de mayor edad, por encima de 80 años o de 75, dependen las series, los que tienen alguna enfermedad de base, especialmente si afecta alguno de los mecanismos que influyen más en la persistencia o en la gravedad de la enfermedad, y los que tienen alguna patología de base que afecte a algunos de estos órganos que los haga más susceptibles. Esto es el número de casos de COVID en el mundo a día de ayer. Estados Unidos, como veis, se lleva la palma y siguen aumentando. Brasil también está creciendo de forma exponencial. Y en Europa los dos países que están marcados son España y el Reino Unido, con la diferencia que en España ya hemos aplanado la curva y ya estamos bajándola, y en Reino Unido todavía sigue el número de aumento de casos. De todo esto, y un poco para tranquilizaros, solo el 20 o 40% de los casos positivos tienen que ingresar. Y de estos, solo el 5 o el 10% van a ingresar en la UCI. O sea que del total de casos positivos, los que van a ingresar en la UCI van a ser entre un 0,5 y un 1% del total de los casos positivos. Que no es mucho, pero el problema es que los que ingresan a la UCI son muy graves, ¿no? Entonces, es verdad que no son tantos, pero son muy graves. En cuanto a la incidencia de enfermedades lisosomales que han tenido infección por COVID y cómo están, al cabo, cuando llevamos un mes de la pandemia, se hizo a nivel de la red europea de la MetaPERM, que es la red europea de enfermedades metabólicas, que lidera el doctor Mauricio Scarpa, hicimos una especie de survey, de encuesta, contando cuántos pacientes había habido afectados. No había habido en ese momento ningún paciente con lisosomal, había habido varios pacientes con otras enfermedades metabólicas, pero bueno, poquitos, o sea, no llegaban a 10 en toda Europa. Esta encuesta se va a repetir ahora, que ya llevamos pues, 3 meses o 4 de la pandemia, y preguntando además qué cambios ha tenido que haber y qué repercusiones ha habido en la vida de los pacientes.
y con esto pues tendremos probablemente resultados mucho más fiables. Sí que sé, y esto ha sido por llamadas telefónicas, que yo sepa que en España, pues por ejemplo, ha habido 3 casos de pacientes con Gaucher que han dado positivos para coronavirus, ninguno ha tenido que estar en la UCI, un caso de Fabry que tampoco ha estado en la UCI. En Brasil hay 3 chicos con MPS que han tenido COVID y solo uno ingresó en la UCI, pero tuvo una buena evolución. Bueno, hay reportes así puntuales, pero a nivel global no se sabe todavía muy bien la incidencia en pacientes con lisosomales. Sí que parece que no ha habido casos, al menos reportados, que se reportarían enseguida, casos graves de pacientes con las enfermedades lisosomales. ¿Por qué los pacientes con enfermedades lisosomales tienen más riesgo si hacen una infección por COVID, ¿no? Pues primero, porque tienen una patología de base que les hace más susceptibles en las formas graves. Lo segundo, porque necesitan tratamiento y como necesitan tratamientos periódicos, necesitan seguir yendo al hospital, necesitan seguir a las consultas médicas y si no van al hospital, pues necesitan estar en contacto con personal sanitario que viene a casa, con lo cual no hacen un confinamiento 100% seguro, ¿no? Y entonces, la verdad es que en la época del confinamiento total probablemente el riesgo de contagio era menor que ahora que todo el mundo va por la calle sin mascarilla, pero bueno, en ese momento el riesgo estaba un poco aumentado porque eran pacientes que no podían hacer un confinamiento 100% seguro. Y por otro lado, el riesgo de complicaciones va ligado a 2 escenarios, ¿no? Por un lado, el paciente que tiene una enfermedad lisosomal en estado muy avanzado, ¿no? Que aunque se infecte por el COVID de una forma no muy grave, pues por su enfermedad de base que ya está muy avanzada puede tener complicaciones graves, igual que si cogiera una gripe o que si cogiera cualquier otra infección. Cuando uno ya está muy avanzado en una enfermedad, pues cualquier infección puede agravarlo. Y la segunda situación es un paciente con una enfermedad lisosomal que no está grave, que está bien controlado, que hace una vida normal, pero que en cambio es de los que coge una infección por COVID muy grave y que requiere un ingreso en UCI. Y por tener esa patología de base, pues va a tener una repercusión diferente que un paciente que no tenga ninguna enfermedad de base. Otros problemas que vamos a ver asociados a la pandemia COVID, pues evidentemente los cambios en la organización de los centros, que hemos cambiado los circuitos, y eso ha supuesto pues reestructurar mucho las consultas, las visitas, las exploraciones. La preocupación de los pacientes, que es uno de los motivos por los cuales, ya veremos, ha habido más bajas a nivel de tratamiento. El retraso, esto va a conllevar también, y lo vamos a estar viendo a partir de ahora, un retraso en los diagnósticos, en los procedimientos, se han suspendido consultas, se han suspendido pruebas, se ha suspendido un montón de aspectos de la programación de los pacientes, las terapias de rehabilitación, las terapias respiratorias, la aprobación de terapias por parte del Ministerio o de las entidades reguladoras. Va a haber muchos problemas secundarios a esta pandemia que no están relacionados estrictamente con el COVID. Y después también los derivados del confinamiento, ¿no? Que hay pacientes que pueden tolerar mejor el confinamiento y pacientes que pueden tener más problemas. Si vamos a algún ejemplo de algunas patologías específicas, por ejemplo, los pacientes con mucopolisacaridosis, repito, los pacientes que tengan una forma muy avanzada de la enfermedad, pues se pueden contagiar con un COVID igual que con cualquier otra infección y van a tener repercusión grave. Y los pacientes que tengan una mucopolisacaridosis de forma leve o moderada, pero que estén bien, pues un porcentaje muy pequeñito va a pillar el COVID en la forma grave, igual que cualquier otra persona. Y si lo pilla, pues habrá que tener más cuidado con algunas cosas, ¿no? Pues con las infecciones respiratorias, evidentemente, porque son pacientes que la ventilación, si hay que intubarlos y ventilarlos, va a costar un poquito. Si tiene afectación cardíaca, pues hemos visto que el virus también tiene una predilección por el corazón y también puede empeorar, como muchos de los virus que provocan infecciones. Y también se ha visto que se podría aumentar el riesgo de epilepsia o de alguna otra secuela neurológica por el riesgo que tienen de trombosis. En cualquier caso, si un paciente con una mucopolisacaridosis tiene que ingresar, y sobre todo si tiene que ingresar a intensivos, lo que nos va a preocupar es la vía aérea, que es una vía aérea difícil de intubar, y esto es algo que los pediatras tenemos muy metido dentro, pero que los médicos de adultos, si no conocen tan bien a veces, pues hay que tenerlo presente. Y también las dificultades para la protección de la columna. Yo no sé si han visto ustedes imágenes de las UCIs de pacientes con COVID, pero uno de los problemas, una de las
soluciones al problema respiratorio es darles la vuelta, ¿no? Bueno, a un paciente con una mucopolisacaridosis, con una columna rígida, darle la vuelta y mantenerlo boca abajo, si no puede girar el cuello, es imposible, ¿no? Con lo cual habrá que buscar otras estrategias para mejorar la función pulmonar. En la enfermedad de Fabry, por ejemplo, que pues, si su mayor afectación es renal y cardíaca, estos van a ser los dos órganos donde vamos a tener que tener más cuidado y donde van a poder haber el mayor número de complicaciones, ¿no? Quizá incluso más que en los pulmones. Y en estos pacientes que ya de por sí tienen más riesgo de ictus, pues el estado de aumento de la coagulación pues tendrá que hacernos pensar. Esto ahora ya está muy controlado porque ya se sabe que todas las infecciones COVID dan un mayor número de ictus, con lo cual ya los pacientes se tratan desde que llegan, ¿no? Pero bueno, los Fabry tienen además, por su enfermedad de base, pues un riesgo añadido. Y por último, en la enfermedad de Gaucher, pues en la enfermedad de Gaucher sí que tienen ya una afectación pulmonar muchos de los pacientes, con lo cual la infección por COVID puede provocar un agravamiento de esta enfermedad pulmonar. Y tendremos que tener cuidado con ello. El hecho de tener alteración a nivel del bazo, que es un órgano que ayuda mucho en las defensas, pues puede hacer que la infección en una enfermedad Gaucher surja o se avance un poquito más rápida que en otros pacientes. Y también hay otros estados asociados a veces a la enfermedad Gaucher que les pueden dar un poco más de riesgo de tener alguna complicación, ¿no? Como son el mieloma, que les va a hacer tener problemas con las defensas, o los estados de hipercoagulabilidad, de facilitar la coagulación, que va a dar un mayor riesgo de trombosis. Por último, hay muchos pacientes en fase avanzada de Gaucher que desarrollan una enfermedad de Parkinson, y en estos lo que va a ser más grave no va a ser tanto la infección, sino la recuperación, ¿no? Si son pacientes que ya les cuesta un poquito tragar o caminar, pues el hecho de haber estado sedados, intubados en una UCI, la recuperación neurológica probablemente va a ser más lenta que en una paciente que no tenga ninguna otra patología de base. Y por último, y no menos importante, sino más importante, que era lo que motivó la charla, ¿qué implicaciones tiene esto en los distintos tratamientos? Esto, aunque parezca una tontería, y aquí he puesto consideraciones especiales en época COVID, pero no debía ser en época COVID, debía ser para cualquier enfermo que tenga, o cualquier persona que tenga una enfermedad crónica y que vaya de habitual a un centro hospitalario, debía disponer de un informe actualizado con un resumen de los principales problemas y tratamientos. Y esto parece una tontería, pero cuando lo buscas en casa a veces no lo encuentras. Y los médicos lo hacemos porque lo tenemos que hacer cada año para pedir los tratamientos, con lo cual es tan fácil como insistirnos, porque se nos olvida a nosotros también, de tener este informe y no tenerlo en un cajón, sino tenerlo a mano. Si no se dispone el informe, por lo menos los datos de contacto del centro de seguimiento habitual, para que en caso de que venga pues el 112 o cualquiera atenderlo a casa, pueda contactar con el centro para ver cuál era la situación de la persona antes de la infección. Y también pues tener los tratamientos habituales a mano para llevar al centro hospitalario si se va a ir, o la consulta. A veces el que visita al paciente en casa es el médico de cabecera, y el médico de cabecera, como son pacientes que están tan acostumbrados a ir al hospital, muchas veces se saltan al médico de cabecera. El que menos los conoce es quien mejor los tendría que conocer, ¿no? Pues todo esto, que además ahora desde las CHUECs en Cataluña lo estamos intentando trabajar, o sea, eso parecen cosas muy básicas, pero que a la hora de la verdad pues cuestan a veces de conseguir. Y luego, en caso de que realmente un paciente con una enfermedad lisosomal tenga que ingresar a un centro hospitalario porque ha una infección grave por COVID, tendremos que tener en cuenta los médicos los factores que hemos comentado antes que están relacionados con su enfermedad de base, saber qué complicaciones nos pueden dar antes de que nos las den y poner tratamiento o intentar prevenirlas. Y también saber que algunos medicamentos pueden estar contraindicados. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es uno de los tratamientos que es tal como entras por la puerta con un COVID grave, lo tienes que llevar, pues algunos pacientes Fabry no lo van a poder tomar, algunos otros pacientes con Gaucher, según qué tratamientos lleven, tampoco, y algunas mucopolisacaridosis o otras lisosomales, en función de cómo tengan el corazón, tampoco, ¿no? Bueno, pues eso también se tiene que saber. De ahí la importancia de llevar una información actualizada. En cuanto a la terapia enzimática de reemplazo enzimático, ¿no? Que es la que ha dado tantos problemas durante esta temporada. Aquí sí que hay que hacer poner una balanza los riesgos de ir al hospital o de que vengan a casa a poner el tratamiento con el beneficio de la terapia. Y esto no se puede generalizar. O sea, esto es algo que es
persona y centro dependiente y que es el médico de cada familia o de cada persona el que tiene que hablar con él y el que tienen que decir conjuntamente qué es lo mejor para ese paciente, porque lo que en un mismo centro puede ser que unos pacientes puedan venir sin problemas al hospital porque su situación de la enfermedad lo permita y que en cambio en otro paciente, en el mismo centro hospitalario, no. Igual que hay centros hospitalarios que no han tenido ningún paciente COVID. Es verdad que el personal sanitario lo puede tener y no saber, pero bueno, si uno va con mascarilla o con una máscara o con la careta, el paciente también lleva mascarilla y se guardan unos circuitos y unas medidas de higiene para evitar el contagio, el riesgo de contagio es muy, muy bajito. O sea, nosotros no nos amorramos a los pacientes para poner la medicación y la enfermedad tampoco. Entonces, se mantiene una cierta distancia, se maneja al paciente con todo el material de protección adecuado, no tiene por qué haber mucho problema. Esto es la única publicación que hay del impacto de la infección COVID en pacientes, que es del grupo bueno, es una que hizo el Mauricio Scarpa, que es de los que enseguida hace encuestas, y la verdad es que es un estudio interesante. Ellos en la región del norte de Italia lo que hicieron fue enviar esta encuesta a 100 pacientes con enfermedades lisosomales y ver si habían reducido, suspendido o cambiado su pauta de tratamiento. De los 100 pacientes, 101 eran, 44% habían suspendido infusiones. De estos 44, del 44% el 45%, o sea, un 20 y pico por ciento del total, había suspendido una. Algunos habían suspendido 2 y una mínima parte de pacientes habían suspendido 3 o incluso habían interrumpido el tratamiento más de un mes. Cuando se les preguntaba a los pacientes por qué lo habían hecho, algunos decían que había sido temporal, pues porque el centro estaba reorganizando la asistencia o poniendo nuevas salas para poderles administrar y habían tenido que parar una semana o 2. La mayor parte de ellos fue el propio paciente que tenía miedo de ir al hospital a ponerse el tratamiento. Alguno pues porque tenía síntomas, no se encontraba bien y decidió no ir a ponerse el tratamiento y algunos por otras razones que no especifica el artículo. Y en cuanto a los hospitales, les preguntaban también si en su hospital había habido cambios. Había un porcentaje alto de hospitales que no había tenido pacientes COVID, no había tenido que hacer ninguna adaptación. Había un porcentaje pequeño que había hecho cambios dentro del mismo hospital, había habilitado otras salas o otros circuitos. Un 16%, y esto es importante y tendría que ser más, habían hecho el cambio a terapia domiciliaria, de la cual nos hablarán después. Otro porcentaje, igual que el cambio de sala, pues habían cambiado el circuito dentro del hospital para no tener que ir por los pasillos habituales. Esto es un poco lo que hicimos nosotros en Vallebrón. Hicimos circuitos COVID y no COVID, ascensores COVID y no COVID, y cuando ibas por un circuito no podías ir por el otro sin cambiarte y lavarte, etcétera, ¿no? Y luego había algún otro motivo. Cuando nos reunimos nosotros, bueno, cuando discutimos los especialistas pediátricos y los de adultos hicieron lo mismo sobre qué íbamos a recomendar a los pacientes que nos llamaban con preocupaciones por mantener una terapia, lo principal es mantener las infusiones siempre que sea posible, o sea, no interrumpir el tratamiento. Y para ello el hospital es el que tiene que procurar tener unos circuitos en las salas aislados, que el personal esté instruido en cómo se hacen las cosas para evitar contagios y protegido, y el paciente también. Y evidentemente que si un paciente, o el profesional si tiene fiebre ya no va a ir, pero si un paciente no se encuentra bien, que llame antes de ir, porque entonces a lo mejor es un catarro, pero entonces pasa por urgencias primero, se les hace la prueba, y si es negativa la prueba rápida o si no hay posibilidad de prueba rápida, pues la otra prueba, pues se pospone el tratamiento un día o 2 y se puede poner igual. Esto es lo que tendría que pasar, ¿no? La otra opción, que quizá es más fácil, es la de terapia domiciliaria. Hay que pensar que en España el personal sanitario hasta ahora, en nuestro hospital ahora nos han testado todos, pero hasta ahora no habían testado. En la época máxima de la pandemia no había test para todos y evidentemente se priorizaban a los pacientes. Ha habido mucha discusión con eso, pero es que no había test para todos. Entonces, como los profesionales tampoco sabíamos si éramos positivos o negativos, lo que teníamos que tener es mucho cuidado y ir muy protegidos para no contaminarnos y para no contaminar tampoco. Esto fueron el acuerdo al que llegamos y que los de adultos lo encontraron bien porque ellos lo aceptaron tal cual, ¿no?
que en pacientes estables, con más de 6 o 12 meses de infusión interrumpida y exclusivamente si realmente había un riesgo importante porque el paciente estuviera mal o fuera un paciente muy avanzado o porque el hospital no pudiera asegurar los circuitos asistenciales para poner de forma segura el tratamiento, pues entonces sí que se consideraba que algunos pacientes con MPS-1 podían pasar a terapias quincenales con el doble dosis. Los pacientes, los restos de mucopolisacaridosis en fase crónica podían pasar a la administración quincenal en una o dos dosis, en dosis única o doble. Pacientes afectos de enfermedad de Gaucher y Fabry podían pasar a también lo mismo, ¿no? A la administración una vez al mes de la dosis única o doble. Y en cambio con pacientes con enfermedades de Pompe y Bowman, como son enfermedades muy graves y de las cuales no hay mucha bibliografía todavía para saber qué pasaría en situación de espaciar el tratamiento, pues se decidió que era algo ya que no nos podíamos opinar y que tenía que ser cada médico y cada familia el que decidiese. Para todas estas decisiones había bibliografía que le daba fuerza. O sea, no fueron que nos inventamos nosotros la pauta, sino que había, pues para la MPS-1 hay algunos estudios que evalúan la doble dosis quincenal con la dosis semanal. Para el Gaucher, en una época que faltó enzima, se vio que había pacientes con Gaucher que con la dosis única mensual pues funcionaban, no mucho tiempo, pero funcionaban. En pacientes en que hemos hecho la retirada del tratamiento por el motivo que sea y lo que hacemos es ir espaciando la misma dosis durante un tiempo, se ha visto que si se hace los 2-3 primeros meses tampoco ocurre nada, luego sí que empieza a bajar y a subir el nivel de glucosaminoglicanos, con lo cual nos parece una pauta segura. En cualquier caso, todo esto pasaba por un control estricto de los pacientes y por evitar que esto se alargase. En nuestro caso se alargó un mes, luego ya pasaron todos al tratamiento semanal. Con lo cual, como conclusiones, pues evidentemente cualquier paciente, y los de lisosmal también, pueden tener un mayor riesgo de complicaciones en casos de infecciones graves por COVID. En cuanto a los tratamientos, se debe intentar no suspender los tratamientos enzimáticos, pero optimizando la seguridad de los pacientes. Y en caso de que fuera necesario un cambio temporal de la pauta, sobre todo hay que extremar los controles de marcadores. Y muchísimas gracias. Espero que haya resultado interesante y que esto genere, después de la siguiente charla, algo de discusión. Y ahora tengo que... ¿Ahora? Espera, tengo que dejar de compartir pantalla, ¿eh? Vale, perfecto. Muchas gracias, Mireia, por esta exposición tan gráfica y tan clara de la situación, que la verdad que, bueno, me gustaría felicitarte a ti y a todos los profesionales que habéis estado dándolo todo en esta situación tan y tan compleja, pues estamos hablando de una situación que, bueno, es una pandemia inesperada, que había muy poca información y estamos hablando también de que son enfermedades, las lisosomales son enfermedades raras que todavía complica más la cosa. Pues nada, daros las gracias, ¿no?, a los profesionales pues, por toda esta labor que habéis hecho, ¿no? Bueno, ahora seguimos también con el tema de los tratamientos, pero desde otra visión, que es el tratamiento a nivel domiciliario, que también hemos tenido muchas consultas, muchas peticiones de las familias y los afectados. Y bueno, tenemos ahora a Javier Salguero de la empresa Asfil, que nos hablará pues, un poquito sobre el tema de los tratamientos domiciliarios. Cuando quieras, adelante, Javier. Muy bien, muchísimas gracias, Ana, por la introducción. Por supuesto, antes que nada, agradecer la posibilidad que MPS España y con el patrocinio de Sanofi nos brinda a mi compañía y a mí en persona pues, a poder dar esta pequeña charla. Me uno, antes que nada, también al agradecimiento que acabas de transmitir a la doctora Mireia del Toro sobre el esfuerzo de todos los profesionales durante esta época tan complicada que nos ha tocado vivir a todos, puesto que desde luego creo que afortunadamente ahora estamos en una situación algo mejor, pero indudablemente han sido semanas y meses especialmente complicados para todos los profesionales sanitarios y creo que han dado una muestra de pundonor, de dedicación y de entrega que es absolutamente encomiable y por lo tanto creo que nuestro agradecimiento para todos en ese sentido, ¿no? Bueno, yo me voy a presentar oficialmente, digamos, soy Javier Salguero, soy responsable de soluciones al paciente en Asfil, España.
Ashfield es una compañía, voy a presentar mi pantalla para que espero que la podáis ver ya. Ashfield es una compañía que se dedica al mundo de los servicios dentro del entorno farmacéutico y me voy a permitir una mínima presentación de lo que somos como empresa, más que nada pues para hacer una introducción y poder situar un poco obviamente lo importante de esta charla, que es la parte que tiene que ver con este proyecto de terapia domiciliaria que llevamos desarrollando con el patrocinio de Sanofi Genzyme desde hace ya unos cuantos años y del que he de decir que nos sentimos desde Ashfield especialmente orgullosos de él. Como decía, Ashfield es una compañía que lleva más de 20 años dedicada al mundo de los servicios dentro del sector farmacéutico. Trabajamos solo y en exclusiva con las compañías farmacéuticas de primer nivel a nivel mundial. Estamos en un buen número de países. Bueno, y no me voy a detener, por supuesto, en todo este aspecto que tiene que ver con la información de compañía y demás, pero sí hacer una mención a algo que para nosotros desde Ashfield es especialmente importante y es la misión que tenemos como compañía desde el punto de vista de nuestra aportación, probablemente humilde en algunas ocasiones, pero en cualquier caso muy voluntariosa, de intentar ayudar a los profesionales sanitarios y a los pacientes al acceso a los tratamientos y a todo lo que pueda significar ser un complemento de los servicios sanitarios que se prestan y que se reciben en países como España y que indudablemente son de primerísimo nivel y que creo que son en situaciones como la que acabamos de vivir, y porque yo creo que tradicionalmente ya lo sabemos, son un ejemplo de lo que es un sistema sanitario de excelentes prestaciones y con un excelente servicio hacia los pacientes. En ese sentido, nosotros aportamos desde el punto de vista de nuestra complementariedad, pues la posibilidad de ser en algunas circunstancias una ayuda y un pequeño suplemento de estos servicios, como posteriormente voy a comentar, ¿no? Pero quería sobre todo hacer recalcar que nosotros desde nuestra misión de compañía estamos especialmente orgullosos de proyectos como los que les he venido a contar hoy, ¿no? Somos una empresa especializada en lo que llamamos soluciones para los pacientes y, bueno, nosotros vehiculizamos esencialmente esas soluciones a través de equipos de profesionales sanitarios, fundamentalmente a través de enfermería, ¿no? Como les decía, llevamos muchos años ya trabajando, más de 10 en España, con proyectos de estas características, en muchas áreas terapéuticas que nos permite tener una visión de conjunto y creo que bastante amplia de lo que significa el abordaje de proyectos de estas características, y eso es lo que hace que, bueno, pues que entiendo que además desde la perspectiva de las empresas para las que trabajamos y de nuestra colaboración con el ámbito de la sanidad pública, pues podamos ser un humilde proveedor del servicio que pueda ayudar en circunstancias como, por ejemplo, la que nos hemos encontrado y que ha sido realmente extraordinaria en los últimos tiempos, ¿no? Como les decía, nosotros desarrollamos nuestros proyectos fundamentalmente a través de lo que se llaman nuestros equipos de enfermería, que es el corazón del servicio. Es decir, son todos aquellos profesionales que nosotros reclutamos para nuestros servicios, que en muchas ocasiones trabajan de manera exclusiva para nosotros o lo hacen de manera a tiempo parcial, puesto que tienen otras actividades, dependiendo del nivel de ocupación que puedan necesitar, pero que son esencialmente lo más importante de lo que podemos proveer a nivel del servicio, puesto que son quienes, desde el punto de vista de la entrega, hacen de esto pues algo que resulta cercano, hacen que puedan haber una calidad dentro de lo que significa el servicio que prestamos, y somos especialmente cuidadosos en la selección y en la incorporación de los miembros de nuestro equipo de enfermería, puesto que entendemos que son la pieza clave y la más crítica, ¿no? Aquí pueden ver el testimonio de uno de mis colaboradores, Leandro, que trabaja en uno de nuestros proyectos, precisamente en el proyecto del que les vengo a hablar hoy, y que además lleva trabajando con nosotros más de 5 años y con una excelente relación tanto en el ámbito de los profesionales con los que colabora de los hospitales como fundamentalmente con los pacientes a los que atiende de manera regular desde hace ya bastante tiempo. Entendemos que además en ese proceso de incorporar a los profesionales es especialmente importante tener en cuenta las cualidades y sus capacidades en el ámbito clínico, como es obvio y esencial y crítico, pero también esos aspectos que llevan a la humanización del servicio y a generar en este caso una relación desde el punto de vista de la comunicación y del trato con los pacientes que sea especialmente robusta. Como les decía, nosotros llevamos ya, y este es el motivo de la charla de hoy, colaborando con la compañía Sanofi Genzyme desde hace
pues ya 5 años en un proyecto que para nosotros es de enorme orgullo y que es la administración del tratamiento en el domicilio a los pacientes con síndrome de Fabry de la terapia enzimática sustitutiva. Esto significa que, obviamente, con el foco absolutamente del paciente en el centro, creamos un trinomio de colaboración en el que, obviamente, existe un patrocinio por parte de la compañía farmacéutica, pero existe una parte de recepción y de recepción de lo que sería el servicio por parte, por un lado, del hospital, del que pretendemos ser un complemento y siempre un complemento allá donde el propio servicio del hospital no pueda llegar y, esencialmente, pues para brindarle la posibilidad a que los pacientes puedan tener este servicio y puedan mantener. El tratamiento en circunstancias, las actuales excepcionales, pero el surgimiento de este proyecto fue muchos años antes de lo que podía ser el momento crítico que hemos vivido ahora. Por lo tanto, desde el punto de vista de la relevancia, es cierto que ahora la ha tomado y de una manera excepcional por las circunstancias que todos conocemos, pero la conceptualización del proyecto y la idea, en cualquier caso, viene de largo tiempo en la medida en la que se pretendía, desde el punto de vista del acercamiento, todo lo que pudiera significar un apoyo en la conciliación y en el mantenimiento de este tratamiento desde la perspectiva lo más humana posible de los pacientes, siendo conscientes del largo recorrido que ellos deben de hacer pues, para seguir manteniendo sus terapias, ¿no? Obviamente el objetivo que se planteaba con esto era lo que les acabo de comentar, ¿no? Aportar de una forma humilde, pero en la medida de lo posible en todo lo que somos capaces de mejorar la calidad de vida de estos pacientes desde el punto de vista del acercamiento del tratamiento, ¿no? Y por otro lado, también desde una perspectiva en la que la colaboración lleva a este aspecto, pues ¿por qué no contribuir en algunas ocasiones a que aquellos servicios o aquellos hospitales donde estos servicios puedan ser de dificultad por las razones que fuera, pues poder hacerlos accesibles y que el centro pueda de alguna manera, que nosotros nos hayamos convertido en una extensión del centro para que los pacientes puedan beneficiarse de ello, ¿no? Y ese ha sido digamos, el espíritu que ha reinado en este proyecto desde el minuto uno, pero que obviamente en las circunstancias actuales ha tomado una relevancia por todos esos aspectos que, por ejemplo, la doctora del Toro ha comentado en cuanto a la necesidad, en muchos casos, de que los pacientes, por circunstancias, pues pudieran no tener o evitar en la medida de lo posible el acceso a los hospitales, ¿no? Esto ha llevado a que, evidentemente, nuestros servicios se hayan multiplicado en cuanto a la demanda durante los últimos meses y que desde Ashfield hayamos tratado de hacer el máximo esfuerzo posible para poder atender tantas y cada una de las solicitudes que nos hayan podido llegar, ¿no? Precisamente les cuento cómo es el proceso y por lo cual al final se termina ejecutando un servicio de estas características, ¿no? Esto pretende ser un acuerdo de todas las partes, es decir, al final nosotros como prestador de servicio vamos allá donde un hospital, un servicio solicita la posibilidad de que en un momento dado un paciente pueda ser beneficiario de esta terapia. A partir de aquí, es un proyecto que requiere, a nivel, digamos, documental, pues de una firma de convenio que permita que, obviamente, esté perfectamente claro las responsabilidades de cada uno, ¿no? Y en este caso la nuestra, obviamente, como prestadores finales del servicio de cara al paciente, ¿no? Existe un patrocinio a través de la compañía Sanofi Genzyme, de forma que son ellos quienes los sponsorizan, pero evidentemente en ese convenio existe un beneficiario de forma indirecta del servicio, como es el hospital, de forma directa claramente el paciente y nosotros como prestadores, ¿no? A partir de aquí, el desencadenamiento del servicio pasa por la inclusión del paciente, cumpliendo todos los requerimientos legales en materia de protección de datos y en materia vinculada a lo que sería el consentimiento informado del paciente, pues para la participación. Obviamente esto no podría ser ni se podría hacer de ninguna otra manera y desde ese momento en el que todo ese aspecto, digamos, de protocolo legal y sujeto a unos estrictos estándares de calidad empieza de la forma en que está protocolizado, pues podemos realizar la asistencia al paciente de manera continua y, por supuesto, interrumpiéndose si es necesario, siempre bajo los criterios del clínico y siempre bajo la supervisión del clínico. El reporte de esa actividad es el elemento crítico también para cerrar ese círculo de información y que, por supuesto, los clínicos responsables estén absolutamente al tanto de cómo está evolucionando el servicio y de que todo aquello que haya podido suceder y, obviamente, y que toda la normalidad que estemos teniendo, ellos estén al conocimiento y absolutamente al detalle de lo que esté pasando, ¿no?
Obviamente, como les he comentado antes, hay un aspecto realmente importante que es, por un lado, todo el criterio que tiene que ver con la selección de las personas más adecuadas para que el servicio se preste de la manera correcta, desde el punto de vista de conocimientos clínicos, de habilidades de comunicación, de capacidad de empatía para entender cómo es la situación, pero también es obvio que, más allá de las personas, es importante que se establezcan unos protocolos robustos pues, para que todo el proceso y todo el flujo de trabajo sea absolutamente fluido y tenga toda la seguridad que requiere un servicio de estas características, ¿no? Como les he comentado previamente, todo parte de una actividad o una situación inicial, que es esa firma de los convenios para que el hospital, obviamente, autorice la prestación de este servicio, pero de manera paralela, obviamente, hay una aprobación de una serie de protocolos de actuación, tanto por parte de los clínicos como de la farmacia y demás, para que en este sentido todo el flujo de trabajo esté absolutamente validado por parte de quienes, de alguna forma, además, son partícipes de este servicio en lo que a la recogida de información, ¿no? Nuestro servicio arranca, una vez que hemos pasado por todas estas fases, con un proceso en el que nuestro enfermero recoge la medicación en el hospital. Es decir, obviamente, y en estas circunstancias actuales en las que nos encontramos, en las que queremos evitar que el paciente pase por el hospital, no tendría ningún sentido que tuviese que ser él quien lo recogiese, ¿no? Pues obviamente nuestros enfermeros recogen la medicación, esta medicación se traslada de una manera segura, obviamente, y siguiendo además unos criterios de trazabilidad, pues para que efectivamente en el momento de la administración esté en la forma correcta y, como les he dicho, pues siguiendo los protocolos de actuación, pues el enfermero administra y posteriormente reporta la actividad mediante un registro al médico responsable, de forma que se cierre el círculo de la información de la manera absolutamente correcta que tiene que ser. Obviamente nosotros nos guiamos por la prescripción que el clínico establezca, como no puede ser de otra manera, y siempre bajo sus recomendaciones desde el punto de vista de cómo es la fórmula en la que el tratamiento se va a administrar, cualquier aspecto relacionado con medicaciones de rescate, cualquier ámbito en el que todas estas recomendaciones son recogidas y verificadas de manera periódica con los clínicos, pues para que toda la sensación, toda la percepción, y no solamente la percepción, sino la ejecución realmente del servicio, sea robusta en todos estos aspectos. Y no he querido tampoco extenderme mucho más en los detalles desde el punto de vista de lo que sería la ejecución, porque creo que con esta visión que les he trasladado entiendo que podría ser suficiente pues, para tener una imagen de lo que significa, pero desde luego no querría terminar sin trasladarles cuáles son los aspectos en los que nosotros hemos creído como algo importante pues, para dar sentido a este proyecto desde el inicio, ¿no? Y son esos beneficios asociados fundamentalmente desde el punto de vista del paciente y de los beneficios que le genera a él en su conciliación. Esto, fíjense que no es un tema asociado necesariamente ahora, al momento, que aunque sí es cierto que el momento actual ha fomentado y ha incentivado el planteamiento de este servicio, pero de origen, en 5 años que llevamos trabajando con este servicio, nuestro planteamiento ya era, desde luego, trabajar en la conciliación, trabajar en el compromiso del tratamiento por parte de los pacientes y, sobre todo, en dar aspectos de humanización y de acercamiento con el cariño. Siempre desde el complemento, siempre desde la complementariedad y siempre desde el apoyo a los servicios y la prestación del servicio que los pacientes reciben de sus hospitales, que es, sin lugar a dudas, la más importante. Porque nosotros, de verdad, la palabra complemento es la que más nos gusta porque es en la que más nos sentimos cómodos, porque nosotros no pretendemos tener ninguna injerencia sobre los servicios que presta el hospital, todo lo contrario, queremos ser un punto de apoyo y de palanca siempre y cuando en esas circunstancias lo podamos ser, ¿no? Y precisamente por eso, de todas esas fases previas de negociación y de convenio con el hospital, pues para que todo el mundo se sienta cómodo absolutamente de la manera en la que se van a realizar los servicios y todo el mundo entienda del por qué y quiera realmente participar. En esto hay una concepción obvia de voluntariedad, de que esto parte de esas peticiones y todo el que se inscribe dentro del programa lo hace absolutamente de manera voluntaria y, por supuesto, se puede retirar en el momento en el que quiera, ¿no? Y por qué no, por último, y por qué no destacarlo también, hay un aspecto que tiene que ver con las posibles implicaciones en lo que al impacto en los costes asistenciales que pueden tener servicios de las características de los nuestros, ¿no? Bueno, este no es un proyecto de una magnitud extraordinaria por el número de pacientes que participan, pero eso no significa que obviamente pues no podamos estar haciendo una humilde, pero dentro de la modestia, creo que buena contribución a poder llevar una actividad que creemos que es
de valor para los pacientes, que es, desde el punto de vista de la percepción, bien recibida por los profesionales y que creo que a nivel del sistema también, obviamente, pues puede tener su granito de arena y su contribución, aunque sea modesta, pero también importante, ¿no? Desde ASIL, solamente para terminar, decirles que estamos, como les decía al principio, especialmente orgullosos de un proyecto de estas características. Colaboramos con Sanofi Genzyme durante todos estos años en hacerlo cada vez más robusto y, sobre todo, más satisfactorio para los pacientes. Y, bueno, pues agradecer nuevamente a MEPES España y a Sanofi la oportunidad de contarles, aunque sea de esta manera breve, en qué consiste nuestro proyecto, y estoy a su entera disposición para si ha surgido alguna duda o de mi explicación no ha habido alguna cosa que no haya quedado clara, pues estaré encantado de poder resolverla. Ay, perdón. ¿Ahora? Muchas gracias, Javier, por esta exposición tan clara y hacernos un poco entender todo el protocolo, cómo funciona el tema de la terapia domiciliaria, que yo creo que es la gran desconocida. Queda mucho camino todavía por hacer, poco a poco. Yo me quedaría, de las consideraciones finales, lo que más me llega, ¿no?, de poder ofrecer este servicio es la conciliación, ¿no?, de las familias. Yo pienso mucho en las familias que tienen que hacer, familias o afectados que tienen que recorrer 200, 300 kilómetros para ir un día a tratamiento, todo lo que implica, ¿no?, a nivel de, porque te trastoca todos los horarios y, en fin, es un impacto muy, muy importante, ¿no?, en la calidad de vida de las familias. Bueno, a partir de ahora podéis lanzar las preguntas que creáis pertinentes y las vamos trasladando. No sé si tienen que abrir los micros o cómo va esto. Bueno, de momento aquí pasó una que nos han hecho llegar, que esta es para Mireia, entiendo, que hablan sobre, en el caso concreto de los pacientes con mucopolisacaridosis, el tema de llevar la mascarilla durante toda la sesión de tratamiento, o si pueden quitársela una vez están aislados y han comenzado ya el tratamiento, porque creemos que pueden ser perjudiciales en estos pacientes ya por el tema respiratorio, porque ya les bloquea, les limita todavía aún más la respiración, y supongo también los niños que tienen afectación cognitiva, ¿no?, el hecho de poder llevar la mascarilla, aguantar una mascarilla tantas horas, la pregunta es si la pueden quitar o la deberían llevar. Mireia. ¿Abro el micro o abro el vídeo? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. No, el vídeo no puedo porque lo has bloqueado tú, o sea que es igual. Hablo con... No, yo no he bloqueado. Vale, ahora sí. Vale, no, el tema de mascarillas, claro, depende del entorno en el que se esté poniendo la infusión. Lo que es seguro es que hasta llegar y mientras va de camino y todo tanto fuera del hospital como dentro del hospital, tiene que llevar mascarilla. Si se agobia mucho con las mascarillas, pues con una pantalla de plástico que lo cubra bien, y a ratos con eso es suficiente. Luego, una vez ya está con la vía puesta o con el portacat pinchado y va a tener que estar 1 hora, 2, 3, depende de la medicación que se trate, y está en un entorno en el que no va a entrar nadie más, y si está el que entra va bien protegido, probablemente ahí se podría quitar la mascarilla. Cuando entre el personal sanitario, ponérsela otra vez un momento y después volvérsela a quitar. Pero para eso tendría que estar en un lugar que realmente hubiese una distancia larga de seguridad alrededor del paciente o de la familia, y entonces supongo que se podría quitar a ratos, sí. Los bronquios no los empeora la mascarilla. Sí que es verdad que empeora el manejo de las secreciones, la reseca, agobia mucho, sobre todo si hay una discapacidad intelectual, y si no la hay también, porque por la dificultad que ya tienen de la vía aérea más estrecha, pues el llevar algo que les obstruye más cuesta, todavía la sensación de ahogo es mayor. Pero bueno, que en principio si hay un entorno seguro, probablemente durante las horas que esté en la infusión se podría quitar la mascarilla, sí. Pero siempre que se acerque el personal sanitario o alguien extra a menos de 2 metros, tendría que volverse a colocar la mascarilla. Muy bien. Otra pregunta, que está para Javier, sería,
sobre el tema de la terapia domiciliaria y cómo las familias pues, pueden incidir en convencer al profesional hospital para dar este servicio, que a veces hay como mucha resistencia, reticencia, llámalo como quieras. ¿Qué podíamos hacer las familias para demandar este servicio? Pues Ana, es una buena pregunta. Lo que pasa es que desde el punto de vista de cómo está establecido el proyecto, es una decisión del clínico. Es decir, en este sentido, nosotros no podemos, desde nuestra perspectiva como compañía, no podemos desde el punto de vista de incentivar digamos, la utilización de un servicio de estas características, y es a decisión del clínico la posibilidad de que todo este servicio se active y se vehiculice siempre a través de una petición de ellos, ¿no? Entonces, lamento no poder dar una respuesta de cómo poder mejorar o cómo poder hacer esto, porque esto son situaciones y decisiones de carácter absolutamente individual, ¿no? Es decir, entiendo que puede haber clínicos que estén muy a favor, otros obviamente quizás no lo estén, y por supuesto tanto una situación como esta es respetable, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva siento no poder dar tampoco muchos más argumentos de cómo poder hacer que esto sea así, puesto que al final todo pasa en este caso por una decisión del clínico. Muy bien. Aquí tenemos también otro comentario y una cuestión también con el tema de tratamiento domiciliario, ¿vale? Que te dan la enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Y bueno, de que estamos convencidos de los beneficios de este programa, pero hasta ahora en mi área se han denegado a los pacientes la autorización repetidamente. ¿Habéis detectado cambios en este sentido desde la pandemia en las direcciones gerencias? Sí, yo diría que sí. Yo creo que hay una especie de frase un poco manida, si me permiten utilizarla, que es que hay algunas cosas que han llegado para quedarse, ¿no? Es decir, y se está utilizando demasiado probablemente, porque yo creo que hay algunas cosas que efectivamente se pueden haber cambiado a consecuencia de esta situación, algunas para bien y otras desgraciadamente no siempre todo es para bien, pero sí que es verdad que dentro de esas cosas puede haber una cierta apertura, es decir, un poco de visión desde el punto de vista, por parte de algunas gerencias en cuanto a las posibilidades que da servicios de estas características para ya no solamente centrarnos en una situación como la que hemos vivido ahora, que obviamente es muy dramática y tiene una justificación per se, sino un poco pensando en lo que significaría el beneficio de los pacientes a largo plazo, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que hay una cierta apertura y que es posible que en algunos casos los que lo hayan planteado de una forma un poco más, con algo más de reticencia, haya un poco más de apertura a la posibilidad de considerar este tipo de servicios. Creo que Mireia está levantando la mano, creo que quiere decir algo. Cierro mi... No, no, es que respecto a esto, que hemos tenido mucha discusión, porque a veces es que aunque los médicos queramos y confiemos en esto y lo pidamos, las autoridades sanitarias o las gerencias de los hospitales o las autoridades, en el caso de Cataluña, las autoridades sanitarias nos ponen muchas pegas para aprobar los tratamientos domiciliarios o los contratos a través de empresas privadas, ¿no? La reticencia no es tanto por el servicio, sino por el contrato con empresa privada. Y es verdad que se han hecho algunos contratos en la época COVID, pero algunos de ellos me temo que no van a progresar. Entonces, lo que sí probablemente será el siguiente paso, y esto ya es pasar la pelota a Ana, será que en algún momento tendremos que hacer todos alguna especie de documento de presión para que, o a nivel de hospital o a nivel de autoridad sanitaria, pues se apoyen todos los programas de terapia domiciliarias, que se hacen en toda Europa casi, o sea que... Ya está, solo quería decir eso. Sí, bueno, esto es una cosa que a veces pues, sorprende mucho, ¿no? Cuando hablas con pacientes de fuera y, bueno, la mayoría tienen terapia a domicilio, ¿no? Y aquí sorprende que hay esta como reticencia, ¿no? Por parte, quizás también a lo mejor hay falta de información porque creen que es muy complicado, porque es un proceso, no sé, supongo que todo llegará, ¿no? Y yo creo que ahora es un buen momento para que los pacientes podamos demandar este servicio, ¿no? Más que nunca. Aquí hay otra pregunta, que esta también es para Mireia, sobre el reemplazo enzimático, una familia que ha espaciado 10 días la administración de la enzima, ¿y cuánto tiempo es el recomendado para seguir? Si la ha espaciado 10 días, pues que se salte unas semanas. O sea, el reemplazo entiendo que es semanal, el de este
chico o adulto. En principio, si se ha saltado, si en lugar de 7 días se ha hecho 10, pues que no vaya al cabo de 3 días a ponerse otra, sino que se salte la semana siguiente y que haga 10 y ya está. No te oímos, Ana. Ahora no oímos. Ahora, es que yo también me hago un lío con tanta tecla. Esta también habla sobre la movilidad por el tema del confinamiento, que se ha reducido la fisioterapia y se ha reducido mucho la movilidad. Si es posible recuperar esa movilidad, pérdida a nivel articular con la fisioterapia, o tendrá secuelas todo este tiempo. Yo creo que esto es difícil. Bueno. Esto es difícil. Lo que sí es verdad es que todos los pacientes con movilidad reducida, y sobre todo los que tienen además discapacidad cognitiva, han dado un bajón tremendo con el confinamiento y con el parón de las terapias. Y yo he visto muchos chicos con, aquí estaba preguntando por el San Filipo, pues algunos pacientes con San Filipo que llevamos han pegado un bajón, pacientes neurológicos con otras patologías que también tienen dificultades para la movilidad o para la conducta han pegado un bajón. Los que son estrictamente motrices y no tienen discapacidad cognitiva y han hecho una parada de 2 o 3 meses de la fisio, probablemente podrán recuperar bastante si empiezan a hacer fisio. El problema es que las fisios van a ir lentas a partir de ahora también. Los hospitales nos están bloqueando mucho la asistencia directa y vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a poner en marcha todo para poder tener la asistencia que teníamos antes? Es complicado. Probablemente se podrá recuperar, sí. No sé si todo o una parte, pero... Vale. Sí, bueno, yo creo también que esto es una pregunta que vendrá ahora, ¿no? Las primeras dudas eran sobre seguridad, pero claro, todo este tiempo que hemos estado sin nada, o sea, mi hijo también ha estado pues igual, ¿no? Sin ningún tipo de intervención terapéutica, pues cómo se podrá recuperar, cómo se podrá evaluar. Yo creo que aquí también la asociación debemos hacer un trabajo importante a nivel asistencial, ¿no? Y poder con las familias pues transmitir todas estas necesidades y volver a pelear por ellas, porque yo creo que esto va a ser una pérdida para todos, a todos los niveles, ¿no? A ver, tenemos más preguntas por aquí. Aquí también otra sobre el tipo de mascarilla, que yo creo que esto ya se había comentado, el tipo de mascarilla que deben llevar los niños a la hora de hacer el tratamiento. La quirúrgica. La quirúrgica, ¿no? La de tela no vale, que al mío se la quitan. La de tela, si es limpia y con un buen filtro, vale igual, son 3 capas igual, pero claro, con la quirúrgica te aseguras que esa seguro que es limpia porque la acaban de poner. La de tela, pues la tuya estará limpia, le cambiarás el filtro, otros no, ¿no? Pero... Aquí también una pregunta sobre un paciente Fabri que comenta que suele acudir a la terapia de reemplazo en ambulancia colectiva, pero que desde que empezó el confinamiento pues se traslada al hospital gracias a un familiar para más seguridad, que tiene que recorrer unos 100 kilómetros por varias localidades. ¿Es recomendable volver al transporte colectivo o todavía es pronto? Depende de los cuidados que tengan en el transporte, depende de cuántos vayan en el transporte a ver, si el transporte se pone en marcha es porque debe asegurar las condiciones, si no, también se han parado los transportes colectivos. Si no hay una buena si no se asegura bien la distancia de seguridad y el riesgo de contagio bajo, no creo que se ponga en marcha. Evidentemente es más seguro ir en un coche particular que en un transporte colectivo, pero tampoco igual eso no se puede mantener siempre ahora que estamos empezando a trabajar. Mientras él vaya cuidado y los demás también vayan con cuidado y mantengan una distancia prudente. Una cosa es lo óptimo y otra es lo que tenemos. Entonces hay que intentar adaptarse de la mejor forma posible a lo que cada uno tiene. Bueno, y aquí otra cuestión, que esta debe ser la pregunta del millón, que si es posible que en otoño tengamos otro brote de COVID. Sí, seguramente tendremos. Esperemos que no sea tan fuerte como este y la previsión es que no va a ser tan fuerte, pero probablemente habrá otro y habrá uno cada año o más, sí, sí. Esto sí que ha llegado para quedarse. Esperemos que la domiciliaria también, pero sí, seguramente habrá otro brote, pero bueno, ya habremos aprendido cómo no contagiarnos, o sea, no creo, ojalá me equivoque, ojalá no me equivoque, pero no creo que haya un brote que obligue a volver a cerrar el país.
Habrá brotes, sí, y tendremos que volver bueno, pues ya los hospitales están cambiando su forma de trabajar en previsión de que esto se vaya a alargar. Y bueno, aquí hay otra pregunta sobre San Filipo. Interpreto que los pacientes de mediana edad San Filipo no son especialmente vulnerables comparado con cualquier niño. Se habla de predisposición genética para los casos graves. ¿Sabéis algo de esto? También me gustaría saber si el sistema inmunológico de estos niños tiene algún papel en esto. O sea, los pacientes con enfermedad neurológica también son pacientes de riesgo, no tanto quizá en el San Filipo porque pueda tener una afectación pulmonar grave o, bueno, si es una fase muy avanzada también la podría tener, ¿no? Pero en la fase intermedia que no tienen tanta afectación sistémica, pero es verdad que los pacientes con San Filipo pueden tener algo de alteración inmunológica, tampoco se conoce muy bien. Y habría que mirar cada paciente. Sí que es verdad que los pacientes con enfermedad neurológica, por el hecho de que pueden manejar peor las secreciones, a veces requieren mucha más sedación para los procedimientos, requieren un tratamiento mucho más agresivo de entrada, pues porque no entienden y no siguen y no son capaces de ponerse una mascarilla de oxígeno, de estarse tranquilos, de ponerse el tratamiento. Pues son pacientes que aunque orgánicamente quizá no tengan un riesgo tan alto, pero lo pueden tener igual. Quizá no tan alto, pero pueden tener otro tipo de complicaciones. Con lo cual, todos a cuidarse. Eso es que... Aquí también sobre el tema de la vacuna, claro, estamos hablando de que se está investigando las posibles vacunas, que se están haciendo en un espacio de tiempo que son muy cortos comparado con el resto de vacunas. ¿Sería seguro medicar a estos niños o pacientes con las primeras vacunas si fuera no sé, es que, a ver, esto también es una cuestión personal porque a mí me daría un poquito... Cuando se apruebe una vacuna, se aprobará porque se ha aprobado y es segura. Vale. No, lo que pasa que a mí... Lo que puede pasar es que igual no sea 100% efectiva porque el virus cambia o porque la dosis no sé si de inicio será buena, pero seguro es que no vamos a hacer de conejito. Los primeros que nos vacunaremos seremos el personal sanitario, o sea que somos los primeros que nos vacunamos siempre, o sea que en principio el día que se apruebe una vacuna, si se aprueba, se aprobará segura. Y si no, ya esto da para otra discusión, quizá con un infectólogo y un epidemiólogo, pero... Sí. Bueno, aquí también otra pregunta sobre vacunas, si tendrán algún riesgo los pacientes por recibir una vacuna. La misma que por el virus de la gripe. Y creo que no me dejó ninguna más. Bueno, yo creo que yo ya he perdido la noción del tiempo, no sé, llevamos ya creo que una hora. Lo que sí creo es que y enlazando con la charla de Javier, ¿no? que es verdad, y que con varios de los comentarios que veo sobre las dificultades para conseguir el tratamiento domiciliario, que si Javier tiene razón y los que han llegado para quedarse se quedan, pues irá bien porque entonces nos da también fuerzas a los demás para pedir otros. Porque lo que no puede ser es que unos centros en Cataluña o en España tengan, o sobre todo en Cataluña, ¿no? tengan tratamiento domiciliario y otros no. Pero bueno, que si no, probablemente sean unas cosas en las cuales sí que tendremos que estar todos juntos intentando conseguirlo. Sí, yo creo que aquí tenemos ahora muchos frentes abiertos y la terapia a domicilio pues es uno de ellos, porque estos días sí que hemos visto que hay mucha inquietud y mucha demanda, ¿no? Por el tema de, pues claro, el miedo que produce subir al hospital, ¿no? Y la inseguridad y yo creo que el tratamiento domiciliario, más que toda esta seguridad, es por el tema de conciliar la vida familiar, que va a facilitar mucho a las familias. Lo importante no es tanto por el COVID, porque no, claro. O sea, que es lo que os decía antes, ir al hospital ahora es más seguro que salir por la calle con la gente que hay un montón de gente sin mascarillas. Pero en cambio los circuitos hospitales están muy cuidados y muy bien estructurados. Entonces, la terapia domiciliaria fundamentalmente, aparte del contagio, es para conciliar la vida familiar y personal de los chavales y de los adultos y de los padres que acompañan y de los adultos que trabajan. Ha sido el
Ha sido el espíritu desde el inicio y por eso he comentado desde mi charla que llevamos 5 años con ella. Es decir, no es un tema que haya surgido solo exclusivamente por esta situación, más allá de que se haya podido indudablemente potenciar su necesidad o potenciar su interés, en este caso, por unas circunstancias excepcionales como la que hemos vivido, ¿no? Pero nuestro orgullo es la parte que tiene que ver con que llevamos ya varios años antes de toda esta situación desarrollando un proyecto que tenía esencialmente ese espíritu que estás comentando. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que... Espera, estoy repasando las preguntas porque no... Creo que me he saltado una. Y no me gustaría... A ver. Vale, pues ahora no. Vale. Vale, aquí hay un comentario, ¿vale?, que dice: nuestros centros se niegan a la terapia domiciliaria porque dicen que el medicamento debe ser preparado en la farmacia del hospital bajo campana, pero realmente no sé si el servicio que ofrecen debe coger ya la medicación preparada o la tienen que preparar ellos. Pero No. me he saltado esta pregunta. Pues puedo contestar a eso perfectamente porque se puede hacer perfectamente el servicio recogiendo la medicación preparada en el hospital. De hecho, lo hacemos en más de una ocasión, en muchas ocasiones de hecho. Es un criterio dentro de lo que sería el establecimiento del protocolo inicial de trabajo con el centro y es a criterio desde el punto de vista de la farmacia y, por supuesto, si el medicamento se traslada, se reconstituye previo en la recogida en la farmacia, nosotros estamos perfectamente en condiciones de poder hacerlo así. Mira, otra pregunta para Javier. Javier, ¿nos podrías explicar cómo está la situación en el tratamiento domiciliario en los demás países europeos? Pues realmente hay una parte de cultura, efectivamente, dentro de lo que serían los servicios de terapia domiciliaria en otros países, probablemente más extendida. Es decir, más extendida incluso desde los propios, ya no desde la perspectiva solo de la colaboración público-privada, que en este caso sería lo que nosotros representamos aquí por el aspecto en lo que nosotros somos una compañía que da soporte en este caso a través del patrocinio de una compañía como Sanofi, sino que desde la perspectiva incluso de lo que son los propios servicios de hospitales de día a domicilio, pues está muy desarrollado en otros países, ¿no? Entonces, es verdad que España tiene ya una cultura relacionada con el hospital de día a domicilio, vinculada probablemente a lo mejor no a cierto tipo de enfermedades, pero sí a otros entornos y a otras terapias. Y en ese sentido se está extendiendo afortunadamente dentro de la cultura de los hospitales ese tipo de unidades, ¿no? Y es verdad que en Europa, sobre todo en países nórdicos probablemente, también lo puede dar situaciones de circunstancias relacionadas con dificultades de movilidad, con distancias, etcétera, que puedan llevar a que desde una perspectiva de la implementación esté algo más desarrollada que lo que puede estar en España, ¿no? Entonces se da un poco una combinación de ambos casos, ¿no? Es decir, los propios modelos de sistema sanitario público tienen incorporadas estas unidades de una manera probablemente algo más desarrollada de lo que lo podemos tener en el sistema español, pero al mismo tiempo también pues todo lo que tiene que ver con los convenios en cuanto a colaboración público-privada, pues probablemente sean en algunas ocasiones más ágiles de lo que pueden ser en España, ¿no? Nosotros como compañía desarrollamos este mismo servicio en otros países y es cierto que pues, paradigmáticamente, por ejemplo, colaboramos con el NHS en Gran Bretaña, puesto que al final pues ellos mismos dentro de sus propios protocolos de actuación pues tienen también la posibilidad de la colaboración con empresas como las nuestras para este tipo de servicios, ¿no? Entonces diría que quizás nosotros pues efectivamente, y creo que la doctora del Toro lo ha comentado, pues estamos todavía un poquito en una fase, digamos, en la que necesitamos evolucionar un poco. Y no hablo solo desde la perspectiva, ni mucho del ámbito privado, sino de la colaboración pública-privada, sino desde el punto de vista incluso hasta del propio sistema sanitario. Uh-huh. Bueno, nosotros también desde MPS sí que vamos haciendo difusión y dando visibilidad, ¿no?, a la importancia del tratamiento domiciliario, ¿no?, porque creemos que realmente el futuro pasa por aquí, ¿no?, para conciliar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Yo creo que creemos que es importante y debemos apostar por esta línea, ¿no? Sin lugar a dudas. Luego otra pregunta, para pacientes con MPS contagiados de COVID, que tienen la vía aérea difícil, ¿hay alguna recomendación especial para el tratamiento de COVID? Es compleja, ¿no? A ver, si tiene una infección por COVID leve, no, evidentemente. Si tiene una infección por COVID grave que va a requerir
su ingreso en UCI, de ahí la importancia de tener una buena información antes, ¿no? Porque a veces te toca ir a tu centro hospitalario que te conocen y lo saben, y otras veces puedes caer en otro centro, por lo que sea, por colapso, por lo que sea, y a lo mejor no tienen tanta experiencia, ¿no? De ahí lo que comentaba antes de tener un informe actualizado o tener algún tipo de posibilidad de conectar con el centro para... Pero sí, pero bueno, sí, o sea, los médicos ya ven, los que tengan que, o sea, en el caso de que tengan que proceder a intubar al paciente, pues ya lo verán y ya andarán con cuidado. Y hay estrategias suficientes para poder hacer una actuación segura. Muy bien. Y otra pregunta sobre Fabry, ¿vale? Que preguntan si se han interrumpido las infusiones durante 2 meses, si al reiniciarlas se puede empezar con las mismas pautas sobre tiempo, velocidad, que la última vez, o hay que empezar, digamos, de cero, con las mismas pautas de inicio de tratamiento. O sea, ¿hay algún protocolo sobre esto? Sobre esto, con 2 meses, que yo sepa, no hay protocolo, no hay ningún protocolo establecido. Probablemente con 2 meses se podría empezar con las mismas pautas y a la que haga un poco de reacción, pues volver a pararlo y a ponerla más lenta. Muy bien. Y bueno, con esto yo creo que ya no hay más preguntas y sí que, bueno, me gustaría decirles a todos los asistentes que si hay alguna cuestión concreta surge más adelante, que nos las hagan llegar, que nosotros la pasaremos tanto a Mireia como Javier y bueno, contestarán en la medida de sus posibilidades. Estaremos encantados. Sí, me encanta. Y yo creo que hasta aquí sí que me gustaría deciros que la próxima sesión la dedicaremos al tema legal. Tendremos a Lorenzo Pérez Menéndez, que es el presidente de Fidelis, y va a hablar con los aspectos legales relacionados con las enfermedades lisosomales, que también hemos tenido muchas cuestiones durante todo este tiempo, pues sobre temas laborales, sobre tema, bueno, cualquier pregunta legal, pues dentro de 2 semanas, el 17 de junio, tendremos esta sesión que ya os avanzaremos en breve. Y nada, poco más. Muchas gracias a todos. Gracias a Javier, a Mireia por estar aquí esta tarde y esperamos que... No, muchísimas gracias por la oportunidad, sobre todo, de compartir en este ratito de la experiencia. Y espero pues que haya sido enriquecedora y interesante para todos. Sin más, pues muchas gracias y os emplazamos a la próxima sesión. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós a todos.